Rock Activa Radio. Estamos ya a las 11:18 de la mañana. La última hora del programa de hoy, la verdad es que estaba yo deseando de que llegase. Estaba muy contento de que llegase porque además hace cosa de una semana o así recibía la llamada de una persona que siempre le he tenido muchísima estima, que he tenido muchísimo aprecio desde siempre, que además en épocas muy jodidas, y podemos decirlo además de forma acentuada, muy jodidas, me ha estado echando una mano, atendiéndome muy tarde, y además esta persona cuando me atendía tarde, me acuerdo perfectamente de unas palabras que me decía, dice, mira, tú estás trabajando cuando tu competencia seguramente ya está descansando, y a lo mejor estábamos preparando una campaña de publicidad a las 11 de la noche en su centro de actividad, ¿no? Porque normalmente solía cerrar tarde, y os hablo de Salud Centro, de aquí de Las Pedroñeras, que no se me va a olvidar, incluso cuando empezamos el proyecto de Rock Activa Radio, cuando nos decía, pues si queréis alguna de los departamentos que tenemos aquí en el edificio, lo podéis utilizar. Digo, joder, pues ya es tarde, ya tenemos montado, ¿no? Francisco Jesús Amorós, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa, y no hace falta que te diga que tenías tu casa, porque la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me llamaste la semana pasada y digo, ostras, Francisco Jesús Amorós, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Cuéntanos un poquito, porque hoy venimos presentándonos como escritor y además como escritor en serio, no como, digámoslo, como para ocupar el tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Y te veo además con una trilogía que me he enviado el enlace para no perderme demasiado, aunque creo que tú y yo podemos establecer una conversación muy interesante para la gente que nos oye acerca de esta trilogía, que además también tiene sus descuentos especiales, que ahora os hablaremos del tema, la trilogía del Superpapá. Y seguramente que habrás tenido aquí un montón de gente que te admira, que después de leer el libro dice, ¡ay, pues me ha ayudado! Pero imagino que también habrá, pues, ¿quién eres tú para decirnos cómo tiene que ser un superpapá, ¿no? Porque siempre hay... Francisco Jesús Amorós, ¿en qué momento decides ponerte a escribir? ¿Tenías antecedentes de escritor anteriormente? Es una larga historia, no sé si quieres la versión corta o la larga o cómo vamos del Bueno, tiempo. yo lo que me gustaría saber es en qué momento tú decides ponerte a escribir, porque la verdad es que me llama mucho la atención. Pues mira, viene todo porque hubo un momento en una etapa de mi vida en la que yo estaba superado. Tienes ahí una botellita de agua, que la carraspera normalmente siempre suele hacer una mala pasada cuando nos ponemos a hablar. Bien, bueno, pues estaba superado por la presión financiera, las deudas y tal, y ya estaba en fase de recuperación y quería volver a estar donde había estado antes de haber tocado fondo financieramente, y en ese proceso me di cuenta de que eso realmente no era lo que quería. Uh-huh. O sea, cuando tomé conciencia de que volver a donde había estado antes... Claro, tenemos que empezar más atrás, claro. Porque la gente que no te conozca, claro. Francisco Jesús Amorós arranca un proyecto de clínica de masajes, de masajista, aquí en Las Pedroñeras, y la verdad es que tiene bastante éxito, tiene mucha gente, y en ese momento decide montar Salud Centro, que es una especie de balneario, o ¿cómo se llama? Spa. Uh-huh. Spa en plena efervescencia y demás, y entonces te metes más de donde puedes, ¿no? A lo mejor en ese momento, o aturdido un poco por lo que viene, ¿no? Lo que va a venir va a ser siempre progresar uh-huh. en la actividad y demás. Claro. Y nos damos una hostia en toda la cara. Sí, pero no solo eso. O sea, a ver, un poco recopilando un poco la historia, sí que ocurrió eso. O sea, yo ahí tenía un presupuesto que luego, pues en tiempos de boom de la construcción, se alargaron los plazos, y en ese periodo de tiempo los costes subieron muchísimo, se multiplicaron. Y una vez terminado el proyecto, terminado el edificio y comenzando el negocio, pues no había presupuesto para poder continuar. Fue una etapa de agonía que se alargó durante varios años, y finalmente decidí renunciar a ese oficio más que trabajo, a esa actividad que a mí me apasionaba, disfrutaba mucho con los clientes.
Pero sí es verdad que llegó un momento en el que pues la presión financiera, el agobio, el estrés y pensar en llegar a fin de mes era superior. ¿Te das cuenta de la cantidad de gente que le habrá pasado durante esta Sí. última década lo que tú estás contando aquí ahora? Porque yo estuve al borde del abismo también en aquella época. Estábamos ya metiéndonos donde de esto que dices es ahora o nunca, y no nos damos cuenta que la vida continúa después, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, pues yo ahí decidí cambiar de oficio, me busqué la vida de otra manera, me tuve que reinventar y bueno, pues encontré un negocio que me funcionaba bien después de probar en varias ocasiones y bueno, pues ahí empecé a dedicarme al suministro para profesionales de peluquería y estética, que me empezó a ir muy bien también, conseguí una recuperación financiera. Hasta el momento en el que, bueno, pues nuevamente vi una gran oportunidad con un cliente que estaba creciendo muchísimo, con una franquicia de peluquerías que nosotros le suministrábamos todo el mobiliario, nos ocupábamos de todo el equipamiento. Y bueno, pues ahí sí que caí, de verdad, Te falló. en una gran estafa. Ahí fue todo estafa, no solamente el típico enganchón que te dejan a deber una gran cantidad de dinero, sino que además su franquicia fue una estafa, salió en medios de comunicación y todo esto, y consistía en defraudar a la administración a través de los franquiciados. Yo formaba parte de esa cadena de franquiciados, por lo tanto, pues luego también me ha acarreado muchos problemas judiciales y todo Madre esto. mía, macho. Qué calvario. De todas formas, fíjate, puede haber problemas que son judiciales por el tema de la administración y demás, pero la administración a ti no te conoce. O sea, los que a ti te conocemos sabemos perfectamente que tú no formarías parte de una estafa ni a la administración ni a las personas. Y cómo digamos, la actitud de intentar remontar uno y ponerse en marcha hace de que a lo mejor entres en un juego que jolín, que lo ves tan claro que dices, no es posible que no funcione, voy a entrar aquí, es que si no lo hago yo lo va a hacer otro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues dirás también, te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con escribir los libros? Pues bien, durante todo ese proceso, y además escribir libros sobre el superpapá, sobre la paternidad, que tendrá algo de sentido, ¿no? Entonces, sí que es que durante ese proceso, pues yo me casé, tuve 2 niñas, las niñas empezaron a crecer, y bueno, pues yo mientras seguía ahí pensando en mis negocios, en todo esto, sin darme cuenta de que al mismo tiempo mis niñas estaban creciendo. Por supuesto que yo estaba ahí, cuando había un acontecimiento familiar, yo siempre estaba ahí, Pero cuando había que estar. Pero mi cabeza estaba pensando en ir al banco el lunes, la reunión del martes, llegar a fin de mes, todas estas cosas que al final nos mantienen distraídos mientras... No me digáis que no sentís más de uno de los que estéis ahora mismo escuchando, os sentís ahora mismo representados por Francisco Jesús, porque os ha pasado en alguna vez, en algún momento, cuando intentáis abriros camino en cualquier actividad que sea la que fuera, y sobre todo cuando haces una cosa de una forma apasionada como podíamos hacerlo, porque claro, es que somos frikis del trabajo, presos del trabajo, sí, efectivamente, eso puede ser que te distancie un poco de la familia sin darte cuenta, sí. Entonces, bueno, la forma de salir adelante, de superar esta estafa, porque fue una época muy, muy dura, y no solamente decir, una época a ver cómo la superamos y en un mes ya estamos tirando para adelante, sino que fueron muchos meses, años. Y bueno, pues cuando ya por fin conseguí, a base de aumentar el endeudamiento, aumentar la presión financiera y muchísima presión en todos los sentidos, en todas las áreas, cuando conseguí empezar a ver la luz al final del túnel, me di cuenta de que volver a estar como antes suponía posiblemente volver a repetir el ciclo y volver a caer. O sea, tener una época de prosperidad que te llevaría nuevamente a una nueva caída. Entonces ahí me di cuenta de que no podía aspirar a eso, sino que tenía que llegar a algo más. O sea, salir adelante y prosperar, y prosperar, y prosperar. Y entonces me planteé cómo podía conseguir eso y me di cuenta de que mi empresa, mi negocio, necesitaba un líder que fuese capaz de llevarla mucho más arriba. Y me di cuenta de que ese líder tenía que ser yo. Y que para que mi empresa estuviera a un buen nivel, necesitaba un líder que estuviera a la altura. Por lo tanto, mi proceso no era... Es decir, llegó un punto en el que me daba igual que mi empresa vendiera o no vendiera, porque al final de los finales volvería a repetirse todo el ciclo. Entonces
dejé de enfocarme en eso y pasé a enfocarme en mí mismo, en crecer, en progresar. Los polos se juntan al final. Esta mañana hacía una editorial que viene muy parecida a lo que estás contando tú ahora, ¿no? Del miedo al repetir el ciclo y luego cuando ves la luz al final del túnel, no sabes cómo has llegado ahí. Sabes que te has pegado la infla padre, que has estado todos los días hasta las 1000 trabajando, que cuando estás medio dormido estás pensando en qué es lo que tienes que hacer mañana porque no puedes fallarle a nadie, y luego resulta que, sí, con el paso del tiempo, cuando llegas a casa y te dicen, bueno, ¿cómo ha pasado? Oye, que viene una letra el día tal, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Y dices, pues no lo sé, déjame, y lo que pensaba... Digo, esto la única solución que puede haber es trabajar, a más no poder, a trabajar, y bueno, llegar con los pies con vejigas por la noche, de estar pateando a puerta fría por ahí, y luego de repente un día dices, pues coño, parece ser que sí ha salido, pero la verdad es que se pasa muy mal. Sí. Pero ahí en ese momento decides, y una empresa literaria tal vez a lo mejor, ¿no? No fue así. ¿No? Fue algo muy inesperado, porque yo ni siquiera era lector, mucho menos iba a ser escritor. A mí no me gusta leer nada. Pero en ese proceso, cuando yo me planteé convertirme en el líder que mi empresa necesitaba, decidí seguir a mentores. Y hubo un mentor que me llamó especialmente la atención, Laín García Calvo, que bueno, pues a mí me llegó más, entre otras cosas, porque su mensaje no era tan técnico, era más, pues te hablaba de actitud, de mentalidad, y eso era lo que yo necesitaba, porque a mí trabajar, echar horas y todo eso no me daba miedo. La cuestión era el cómo, ¿no? Entonces, bueno, quizás había algo en mi mente que tenía que cambiar, tema de creencias y cosas de estas. Entonces, bueno, pues inicié ese camino mentorizado por él, y este hombre pues hacía un evento allá por diciembre de 2019. Yo ya me había leído 1 o 2 de sus libros, era lo único que yo había leído desde hacía muchísimos años. Y bueno, ¿Estás hablando de cómo se llama este hombre? Laín García Calvo. Laín García Calvo. Sí. ¿Es de aquí de cerca o no? No, es de Barcelona. Voy a tener que leerlo. Laín ha sido deportista profesional, de élite, nadador. Entonces yo quería ir a su evento con la idea de informarme sobre su mentoría para ser mentoreado por él. En esto que, claro, yo conociendo su trayectoria deportiva, pues pensaba que su mentoría consistía en hacer muchas flexiones, salir a correr mucho y tal, y cosa que a mí, que me gusta el deporte, pues encantado. Y si a través de eso se conseguía una disciplina, una mentalidad, la que yo necesitaba para convertirme en el líder que mi empresa necesitaba, pues todo perfecto. Pero cuando llegué a ese evento y empezó a hablar de su mentoría, contó que él había llegado a nosotros a través de sus libros, y que eso era lo que él nos planteaba para, si queríamos ser mentoreados por él, era escribir una trilogía. Y yo ni era escritor, ni lector, ni nada, y dije, ¿dónde voy yo a escribir libros? Esto no encaja conmigo. Pero rápidamente me di cuenta de que para conseguir resultados diferentes había que hacer cosas diferentes, y cosas que te pusieran incómodo. Porque si no, si sigues haciendo lo mismo, vas a tener siempre lo mismo. Claro. Entonces ahí me di cuenta de que necesitaba ese reto para poder conseguir resultados diferentes y convertirme en esa persona que mi empresa necesitaba. Luego, a la hora de... Claro, él se tenía estudiado el guión, sabía a lo que digamos, las resistencias que iba a tener. El guión lo tiene estudiado, pero el guión, por lo que estoy viendo, el guión es suyo. Quiero decir que es un guión estudiado, elaborado por ti. Entonces, aunque esté estudiado... No, me refiero a él, a la hora de hablarte sobre su mentoría, Laín, aquel día, en aquel evento. Entonces, también argumentó, ¿no?, que íbamos a tener dudas sobre qué escribir si no sabíamos sobre qué escribir, ¿no? Entonces nos dijo, mira, aquello en lo que has sido desafiado, pues sobre aquello, es sobre lo que, digamos, has tenido que investigar, y para superarlo has tenido que hacer algo grande, y sobre eso pues es un llamado para que tengas algo sobre lo que escribir. Y ahí, estoy flipando, claro, ahora mismo. Ahí yo pensé, bueno, pues mi gran desafío está en los negocios. O sea, yo tengo claro que tengo que escribir sobre los negocios, pero es que yo estoy en un momento en el que estoy empezando a recuperarme,
pero no tengo nada que enseñarle a nadie. Quizás pues mi en ese momento, ¿cuál era tu resiliencia... actividad? También todavía el mobiliario de peluquería. Sí, y yo etcétera, estaba resurgiendo, empezando a resurgir. Ya había tenido un plan financiero, había aumentado la deuda, había conseguido, digamos, reunificar todo el almacén, todo el rollo de almacén que tenía y todo esto, y estaba empezando a estabilizar financieramente el negocio y a, digamos, a recuperar. ¿Pasaste miedo? ¿Financieramente? Bueno, miedo. Al filo, si ya, digamos, es que he estado cagado, por es eso un te lo hábito digo. de vida. Ya te acostumbras a tener el miedo ahí al lado y abrazarte a él y ya está. Y ser colegas. Y tirar para adelante. Sí, es así, es una más, ¿no? Es una constante. Y entonces ahí es cuando tomas el... Pero es que hubo otra frase ahí, hubo la definitiva que fue... ¿Cuál es, en aquel momento, aquel día, Laín García Calvo dijo, ¿cuál es el libro que te hubiera gustado tener en tu mesita de noche y nunca tuviste? Y ahí fue cuando me tocó la fibra. Fíjate. Porque en esta época en la que yo, un poquito antes de ser estafado y tal, pues, o sea, digamos, de caer en la estafa cuando ya estaba siendo estafado, pero no lo sabía todavía, pues yo estaba viajando mucho, trabajando mucho, y un día llegué a casa y me encontré que mis dos niñas, tenían 2 y 4 añitos, acababan de discutir por un juguete. La pequeña estaba en brazos de su mamá y la mayor salió corriendo para que yo la abrazara. Y yo venía ese día pues cansadísimo, superado por la presión financiera, el estrés, todo el agobio. Y lo que quería era llegar a casa y descansar. Y cuando me encontré que esa historia, que no era nada, habían discutido por un juguete, que no tenía importancia. Bueno. Pero en aquel momento para mí aquello me superó y yo dije, lo que me faltaba es que con el día que llevo es que no puedo más. Y ahora esto, ¿qué hago? Pero claro, algo tenía que hacer y no sabía qué hacer. Me responsabilicé como padre, tenía que hacer algo, tenía a mi hija delante, llorando, esperando que yo le diera consuelo, claro. le dijera algo. O sea, me di cuenta de que yo era su faro, era su guía para ella. Y mi niña con 4 añitos ahí llorando. Y dije, bueno, ¿y qué le digo? ¿Le voy a decir lo de siempre? Deja a tu hermana que es pequeña, es que ya no sabe, tal, lo que siempre decimos. Ya. O le digo algo definitivo para romper esto ya de una vez por todas, ¿no? Y darle una solución, para solucionarlo. Y entonces no sabía qué hacer. O sea, sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Entonces se me ocurrió inventarme una historia. Y le dije, ¿conoces la historia? Dejó de llorar, se me quedó mirando, esperando que yo siguiera. Y yo no sabía por dónde seguir. En el berenjenal sin saber lo que ibas a contar, ¿no? Así es, o sea, no tenía ni idea. Entonces, pues mira, igual que cuando empezaste con el libro, a lo mejor. Claro, es que entonces le dije, la historia de una niña, dije, voy a representar lo que estoy viviendo. Entonces le dije, bueno, para que ella me entienda mi impotencia de cómo yo me siento, o que entienda que yo la estoy entendiendo, pero que no sé cómo ayudarle. Entonces le dije la historia de una niña de 4 años que tenía una hermanita de 2, que discutieron por un juguete, y que las dos se pusieron muy tristes porque se querían mucho. Empecé a contarle ahí la historia, que entonces la pequeña se puso a llorar con la mamá, que también se puso muy triste. Apareció el papá en ese momento, era un poco lo que yo estaba viviendo. Y ella ahí con los ojos ahí así, hostia, como platos. La historia es igual que lo que nos está pasando aquí. Claro, igual que yo. Y entonces el papá pues apareció y al ver esa situación también se puso muy triste. Y lo que yo estaba pensando y que no podía hacer es lo que hizo el papá de la historia. El papá de la historia, para organizar las ideas en su mente, decidió salir a la calle a dar un paseo. Entonces, en ese paseo el papá iba mirando al suelo, pensando en sus cosas, y se dio cuenta de que él quería mucho a su familia. El problema era que no sabía cómo ser un buen papá. Y siguió pensando, mirando al suelo, y en ese paseo se cruzó con una persona que lo vio tan triste que le preguntó qué le pasaba y si le podía ayudar. Y el papá de la historia se lo contó, le dijo que él quería mucho a su familia, pero que no sabía cómo ser un buen papá. Entonces esa persona, después de hablar con él, le dijo, pues mira, si tú quieres mucho a tu familia y el problema es que no sabes cómo ser un buen papá, yo tengo la solución. Y entonces sacó de su bolso un libro titulado Cómo ser un buen papá. Exactamente. Y bueno, pues para resumir, ese libro, el papá consiguió ese libro y le sirvió para convertirse en un super papá, y a partir de ahí pudo ayudar a su familia y todos fueron muy felices. Entonces, más o menos así resumido, esa es la historia que yo le conté a mi hija. En ese momento, pues a ella le gustó tanto que yo siempre cuando le contaba una historia a mi hija le decía, y colorín colorado, esta historia se ha... Y ella decía, acabado, y nos dábamos un abrazo.
Pero aquel día no me dijo acabado. Se me quedó mirando y me dijo, ¡otra vez! Que le contases más o que... Le gustó tanto la historia y además como que... O sea, yo percibí que había algo que quería terminar de entender. Yo no me acordaba ni por dónde había empezado la historia. Ya. Imagínate. Pero gracias a eso pude hacer el esfuerzo, recordar la historia y volver a contarla. De todas formas, es muy común que a lo mejor cuando llega el superpapá a casa y se encuentra ese faro, pero dejadme en paz a mí ahora, que bastante tengo. Sí. Y eso no es de superpapá ni tampoco de un papá perfecto, ¿no? Todos tenemos que entender que sí, que cuando llegamos agotados, pero que la familia es muy importante de alguna forma. Claro. Yo creo que es muy importante el hecho de pasar los momentos que pases, si te aparta el trabajo de la familia, convertirlos en los más intensos posibles, en los más entretenidos posibles, ¿no? En hacer cosas que sean atractivas para todos en el rato que estás. Si llegas tarde, pues el tiempo que llegas, en lugar de llegar, ya vengo hasta los huevos, ¿no? Que vaya día que nos hemos metido hoy, que madre mía, la gente me taladra la cabeza, que esto y lo otro, para allá, para... Y en lugar de llegar con ese negativismo, pues probablemente a lo mejor sea mejor llegar, pues mira, la verdad es que hoy hemos vendido tal y yo creo que la cosa está despertando ahora después de la pandemia y creo que vamos a llegar a los objetivos y tal. Yo creo que es mejor a lo mejor llegar así, porque luego al final pues terminas hablando positivamente de la gente que has estado hablando de forma positiva. No con el que te ha tocado los huevos, el que te ha dicho que no sé qué, no sé cuántas, sino con las personas que al cabo del día, pues entonces también cuentas un poco una historia de lo que te ha pasado ese día. Exacto. La familia te escucha y al final terminas hablando, aunque sea de cualquier epígrafe de ese día, ¿no? De cualquier momento de ese día. Exacto. Pero yo me gustaría saber ese momento en el que Francisco Jesús Amorós, un día por la mañana, por la noche, cuando sea, se pone... ¿Escribes con el boli o con el ordenador? Con el ordenador. Yo es que todo lo escribo con el boli. Todo lo que hago en mi vida, si he escrito cualquier cosa, siempre lo hago con el boli, porque me parece que me inspira más el boli. Tal vez a lo mejor porque vas escribiendo más despacio y te da más tiempo a pensar. Te pones delante del ordenador y voy a escribir. Claro, a ver, lo tuve claro. Yo, una vez que... es que viene toda a raíz de esta historia. Bueno, antes de continuar, y además teniendo en cuenta que nos quedan 20 minutos, decir que estamos emitiendo a través de tu Instagram, por si alguien lo quiere ver. Estamos emitiendo a través que... ¿Cómo se tiene que conectar el personal para poder verte ahora mismo aquí en la radio? Instagram en directo, Francisco Jesús Amorós. Francisco Jesús Amorós. Además, con la presentación de la trilogía de el Cómo ser un buen papá, el super papá y el papá perfecto. ¿Sale la trilogía a la vez? ¿O primero sale un libro y después haces una continuación y después terminas? Claro. Permíteme que te termine de contar esta historia, sí, porque claro, está ahí la respuesta. Cuando yo le conté esta historia por segunda vez a mi hija, después de hacer el esfuerzo de recordarla y contarle la historia por segunda vez, se me quedó mirando al escuchar la historia nuevamente y me dijo: papá, ¿tú tienes ese libro? Refiriéndose al libro Cómo ser un buen papá. Claro, exactamente. Ese libro que había transformado la historia del padre de esa familia, claro, que yo le había contado. Y claro, teniendo en cuenta cómo me había encontrado la situación cuando yo llegué a casa y lo que había transformado en esa historia, yo no podía volver a decirle que, o sea, volver a ponerla triste. Y le dije que sí. Fue una de las dos grandes mentiras que le he contado a mi hija a lo largo de su vida. Vamos a entenderla como mentira piadosa. Mentira piadosa, fue una mentirijilla, pero una mentirijilla que yo con el tiempo, de vez en cuando ella me pedía que yo le contase la historia y yo se la contaba y terminábamos hablando de normas que había en ese libro, de qué decía ese libro y el libro Cómo ser un buen papá. Entonces, cuando yo llegué a aquel evento con Laín García Calvo y dijo que cuál era el libro que te hubiera gustado tener en tu mesita de noche y no tenías, pues lo tuve clarísimo. O sea, dije, ahora sí, ya tengo un libro que escribir. Entonces, como era una trilogía, yo ese mismo día por la noche en el hotel sabía que no tenía el título del superpapá, pero sabía que el primer libro tenía que ser esa historia que yo le conté a mi hija. Tenía el título del segundo, pero no tenía el contenido, y esa misma noche decidí que el tercer libro sería El papá perfecto, para, digamos, aclarar esas dudas, ¿no? Porque al final, ¿cómo ser un buen papá? Yo, que no soy psicólogo, que no soy terapeuta a nivel de familia y todo esto, y además que mi experiencia como familia es, hasta esa fecha, prácticamente inexistente, o digamos, la experiencia de un padre ausente,
porque estoy enfocado en la situación financiera, en llegar a fin de mes, en todas estas cosas, pues mi experiencia como padre de familia no es tal como para tener esa autoridad. Pero oye, que soy padre, que tengo mi vida y que todos los padres que estamos ahí tenemos nuestra propia historia y que a partir de ahí es desde donde tenemos que cambiar cada uno, ¿no? Entonces, no te hace falta ser psicólogo, no necesitas ser ese papá perfecto. Lo que yo te diga en mi libro no es... La solución definitiva es una vivencia personal, es una opinión, como una especie de columna propia, claro. ¿no? Pero ¿tú crees que esas directrices que tiene la trilogía, no te ha dicho nadie por qué no le has llamado el superpapá y la supermamá, por ejemplo? Es muy sencillo, sí que me lo han dicho, pero es muy sencillo. Está escrito en los para tiempos padres, que corren sería muy raro que no. Está escrito para padres y madres, pero el superpapá es porque lo que yo cuento en el libro El superpapá es la historia de un papá. Y también en esa historia está la mamá, están las niñas, y todo se transforma. Es la historia de transformación de una familia a través del padre, que es el que ejerce ese liderazgo, pero que perfectamente lo puede hacer la madre. Y además en el libro viene explicado que hay mucha diversidad de familias, y más en los tiempos que corren, incluso familias en las que por situación, pues quizás el hijo sea el que tiene que rescatar las finanzas y sacar a la familia adelante. Pero lo lógico es que cada cual tenga su sitio. Y por ejemplo, en el caso del superpapá, pues las niñas que tienen una familia en la que el padre ejerce el liderazgo, pues la madre ofrece resistencia, porque claro, tiene que haber un hater, ¿no?, ahí dentro de la casa que diga, pues es que eso no funciona, es que eso tal, porque tiene que haber resistencias para que el libro tenga un poco de sentido. Pues al final lo ideal es que en lugar de haber un líder en la familia, que haya dos, que sean los padres. Y que los niños no se conviertan en superpapás antes de tiempo, sino que sean unos super niños, y que cuando les llegue el momento, pues ya tendrán tiempo para ser superpapás, ¿no? Tendrán que disfrutar de la niñez. ¿Tenías claro lo que ibas a escribir cuando te pones en marcha? No, para nada. ¿Te va surgiendo sobre la marcha? El proceso de escritura, el primer libro sí que fue fácil porque yo el contexto, no me da miedo escribir, tengo mucha capacidad para escribir de lo que sea, la verdad es que me relajo bastante escribiendo. Yo creo que está borracho, escribo mejor. Le pasa a muchos escritores, sí. ¿No? Y yo en mi caso, pues cuando lo escribo, que es una cosa para mí, que a lo mejor termina estando el folio por ahí dando trompequillas, sino lo que me resulta muy, muy difícil, muy dificultoso es cómo empezar, cómo continuar y en qué terminar. Bien. ¿Eso te preocupaba, tío? Cuando tú empiezas a escribir, simplemente vas escribiendo y ya está. Para mí, el primer libro fue el más fácil de todos, pero sí que luego hubo una pausa temporal hasta que escribí el final, porque quería un final, no un final decir, bueno, pues si al final todos fueron felices y comieron perdices. No, quería un final impactante que fuese especial. Entonces me tomé un tiempo de pausa para meditar sobre ello y poder escribirlo, pero sí que el cuerpo del libro salió muy solo, muy fácil, muy fluido, porque lo tenía muy claro y era la historia que yo le había contado a mi hija en aquel momento, claro, ampliada a 300 páginas. Exactamente. Pero bien. Con los matices de cada momento y con... Claro, con la idea de... O sea, el objetivo sí que estaba claro, era conseguir que padres e hijos, unos a otros, cada miembro de la familia, se pudieran entender entre todos y a partir de ahí ayudarse y mejorar. Con el segundo libro, sobre todo, tuve más problemas. ¿Has seguido tus propios consejos? Sí. Sí, porque no es una vez. A lo que voy, es que tú estás hablando en torno a una realidad, no estamos hablando de una ficción. Estamos hablando de una persona que se pone a escribir sobre las cosas que no ha hecho bien en la vida. Entonces, no sé si en algún momento te has visto como una persona aparte de ti mismo que te está contando lo que deberías haber hecho. No sé si me he explicado con la pregunta. Sí, las cosas, porque todos tenemos errores en la vida, pues mira, macho, que no quedaba con esta persona, quedamos para comer, no fuimos, no quedamos para tal, no fuimos, y al día siguiente te das cuenta de que alguien te llama y te dice, pues mira, le ha dado un infarto y ha fallecido. Y yo, joder. Ahí entra una persona externa a ti que dices, anda, que podía haber estado con él este día y tal, haber hablado vuestras cosas. No sé si a ti te habrá pasado también lo mismo, que hay un Francisco Jesús amoroso, aparte de ti mismo, que te iba contando lo que deberías poner en el libro.
o lo que tú no has hecho bien. A ver, en ese sentido de que hay alguien que me ha dicho algo que yo he puesto, cuando luego yo lo he leído, porque lo he leído 40 veces antes de publicarlo, sí que me he dado cuenta que he dicho, jolín, ¿y cómo he escrito yo esto? Pero esto ha salido de mí. En ese sentido, sí. Ahora, a lo largo de... En el momento de reflexionar sobre mi vida, sobre las vivencias que yo cuento en los libros, en ese sentido, me he dado cuenta de que al final todo es perfecto. Al final todo es perfecto y todo ocurre por algo y quizás... ¿A qué te refieres con eso de todo es perfecto? Pues mira, por ejemplo, yo he pasado por estar arruinado, por incluso cuando yo daba masajes y... Precisamente por eso digo, no sé qué perfección hay en una situación tan desagradable, ¿no? Claro, pues hay muchísimos aprendizajes y eso es una de las cosas que plasmo en los libros, todo lo que aprendí. De hecho, para mí el 2018, en el tercer libro, lo cuento como, para mí fue el año del cambio. Y es que al final del 2018 yo hice un montón de... O sea, cogí un folio y empecé a anotar, eso sí fue a mano, y empecé a anotar todas las reflexiones, o sea, todas las cosas malas que me habían pasado. Y es que me habían robado la cartera de mi bolsillo, me habían robado recaudaciones de caja de negocios de peluquería que tengo, pues que tenía, me habían robado la recaudación de la caja, los empleados. Me habían estafado con un contenedor que traía de importación de China con mobiliario de peluquería. Un montón, aparte de la estafa que yo ya tenía. Un montón de cosas. Hice una super lista que me ocupó un folio entero, luego ya cuando lo pasé al ordenador me ocupó un folio entero. Tú fíjate, macho. Y cuando terminé esa lista, entonces me quedé reflexionando y dije, vale, pero al final estoy aquí. O sea, financieramente no estoy arruinado debido a esto, o sea, lo he podido superar. Y además, cuando me robaron la cartera, es que fue culpa mía. O sea, fue el año en el que yo aprendí a responsabilizarme de mi propia vida y a cambiar mi mentalidad hacia arriba. ¿Tú no crees que le ha pasado mucho a mucha gente? Porque, claro, veníamos de una desaceleración económica cuando estaba el año 2007-2008, que nos sumergió en una profunda crisis financiera, que la arrastramos hasta el año 2014 o 2015. Y a partir del año 2015 era cuando ya estaba la gente empezando a estar indignada. No sé si a lo mejor voy en fechas bien, ¿no? Y empezamos a ver las manifestaciones a partir del año 2009, sí. 2010, lo de los 15M, estas cosas que pasaban que nos parecía que, bueno, la gente se estaba revolucionando y nada ha cambiado. Pero sí es cierto que ya a partir de 2015, 2016, los que habíamos conseguido salir, que no con todas, ¿verdad? Los que habían podido salir de aquel momento, yo creo que fue la crisis realmente la trajeron los bancos a través de la no financiación de las empresas, porque cuando las cosas no te van mal, pero te superan a lo mejor los gastos y demás, lo que necesita a lo mejor es una inyección de financiación. Por eso siempre digo que es muy importante no dar subvenciones a nadie, no dar ni un puto duro de subvención a nadie, y que ese dinero se preste a la gente que tiene actitud para hacer cosas, pero que retorne otra vez a la administración para que se los puedan prestar a otros, que también vengan con ganas de crear actitud. Uh-huh. ¿Y no crees que fue ya a partir de 2016, 2018 cuando levantamos un poco el vuelo? Porque ya llegó el 2019, que para nosotros fue fantástico, el 2020 un desastre otra vez. En mi caso es que a nivel personal mis crisis, mis momentos de caída han sido contrarios a lo que estamos, uh-huh. a lo que el resto de la población, porque de hecho en el boom de la construcción cuando todo el mundo estaba creciendo porque había muchísimo trabajo, había mucha demanda, los edificios cada vez valían más y eso era beneficioso porque todo el mundo sacaba beneficio de ahí, pues porque al final comprases cuando comprases sabías que al año lo podías vender más caro. Y si construías un edificio se iba a vender. Claro, porque las viviendas nunca bajan. Claro. Te lo decían los mismos de los bancos. ¿Cómo vas a pensar tú que te están mintiendo? Pues ahí yo estaba construyendo un negocio para mí. Entonces yo tenía un presupuesto, vamos a decir, de 100.000 y luego fue 500.000. Entonces el banco ya me había aprobado un préstamo de 100, por hablar de cifras, uh-huh. ¿Vale? Ya me había aprobado un préstamo de 100 y los otros 400 de donde los sacaba. Entonces los saqué con una financiación a muy corto plazo que fue la que me asfixió. ¿Vale? Entonces cuando todo el mundo estaba en boom, yo estaba asfixiándome. Tú estabas en crack. Yo estaba en shock. Total. Estaba en crash.
Entonces, cuando llegó la crisis financiera del 2008, yo estaba estabilizando mi situación y empezando a salir hacia adelante. Y a mí la estafa, luego cuando en 2016, o sea, ya me recuperé en 2016, pues en 2017 fue cuando caí en una estafa en la que lo pagué a nivel de salud, lo pagué a muchos niveles. Y durante 2018 empecé muy mal. Lo que es muy raro es que te mantengas en el... Sigo vivo. Emocionalmente eso destruye mucho, ¿eh? Yo te digo la verdad, el tema de la cabeza, a mí la verdad es que me desanima una cosa mucho y me tienen que llevar en volandas. Yo menos mal que tengo la gran suerte de contar con una familia que son los oyentes de la radio, que aquí cuando llegas por las mañanas no todos los días tienes ganas de decir nada, ni todos los días tienes ganas de... Pero sí es cierto que quieres intentar entretener, porque tu obligación, tu trabajo es entretener, que imagino que también irá un poco el desliz por el tema de los libros. Pero si no llega a ser porque la gente, con un libro, la gente no te lleva en volandas igual que con un directo a mí en la radio. Creo que lo que haces tú tiene mucho más mérito que lo que hago yo. Y luego, aparte, tenemos otro pequeño detalle. Que todo esto lo vas sufriendo en silencio, sin compartir demasiado con la familia, porque tampoco quieres que ellos se preocupen de cuál es la situación real, ¿no? Yo la verdad es que tuve una gran suerte porque le dije a mi mujer, digo, te ocupas de la contabilidad. Y ella ha sido siempre muy consciente de lo que teníamos entre manos. Pero si no hubiese sido así, la verdad es que me hubiera dado mucha vergüenza tener que contarle algunas veces de llegar tarde, de fenestrar tu vida en pos del trabajo de forma continua y que no desarrollas nada y que cada vez estás peor. ¿Cómo justificas eso a la persona que amas, a la persona que quieres, al entorno familiar? Es que es una movida. ¿Y tú no te dio depresión todo eso? A ver, yo pasé en 2017, cuando todo explotó, yo tenía cerca de 100 empleados, entre peluquerías, y tenía 8 peluquerías, tenía muchos empleados en esas peluquerías, y luego pues en Socuellamos, con el almacén y con los montajes de las peluquerías y todo esto, pues tenía cerca de 100 empleados y tenía que pagarles todos los meses. Y esos montajes se quedaron parados. Y yo durante cierto tiempo mantuve la plantilla haciendo cosas, lo típico de cuando llueve, a limpiar el almacén y a poner a punto las furgonetas. ¿Vale? Pero claro, eso se alargó y hasta que empecé a despedir y reaccioné, pues imagínate, cada mes 60.000 euros de nóminas. O, vamos, no sé, un montón de dinero, ¿no? Entonces, pues hubo, o sea, eso a mí, no solamente el dinero que me dejaron a deber y tal, sino que yo en un par de meses me arruiné hasta que conseguí equilibrar la plantilla y todo esto. Lo pasé muy mal. ¿Quedaste bien siempre con tus trabajadores? Porque no siempre es capaz todo el mundo de entender una situación así. Yo sí, quizás todos no, pero la verdad que yo me quedo con aquellos que sí, porque también hubo trabajadores que incluso me dijeron, no me pagues las vacaciones. O sea, no me debes 15 días de vacaciones, pero no, esto no tal. O sea, después de pagárselo me lo devolvieron. Hubo otros que directamente se dieron de baja por depresión y no hubo solución. Pero antes de que se dieran de baja, es decir, el motivo por el que se dieron de baja fue porque yo los reuní y les conté lo que estaba pasando y la situación, las dificultades que se acercaban. Entonces, bueno, ya es cosa de ellos. Ante eso yo no puedo hacer nada. Tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que diésemos cobertura a los mensajes que nos están entrando a través de la bandeja. Nuestro amigo Juan, desde Las Pedroñeras, dice: no deja de sorprenderme la capacidad de este chaval de sobreponerse a las adversidades de los negocios. Probablemente y siempre, en mi opinión, lo que oyó decir a este Laín, el escritor lo había oído otras veces, pero fue escuchárselo a él lo que hizo dar en el clic. Este tipo de gente no se convierten en gurús motivacionales por lo que saben, sino porque lo saben decir, ¿no? ¿Cómo lo saben decir? Si ha sido capaz de transmitir todo lo vivido con estas historias, será interesante su lectura, porque la ruina económica se recupera rápido, la ruina mental se tarda bastante más. Te deseo suerte en tus siguientes aventuras. Pues nada, un saludo, muchísimas gracias por ese mensaje. Teníamos por aquí a Andrés de aquí de Las Pedroñeras, dice: buenos días, saludos cordiales para todos los locoactivos, en especial a Fran, un amigo mío y mejor persona. Siempre estaré muy agradecido en los tiempos muy difíciles que viví y que él me ha ayudado tanto. Un saludo cordial.
de bien nacido es ser agradecido, ¿verdad? Algunas veces, ¿verdad? Luego, además, también nos han dicho que no se escuchaba la radio a través de Instagram. Sí, pero luego lo recorto y lo sincronizo y ya está. Vale, luego cuando lo deje colgado... Tengo el audio. Eso es. Luego, aparte, también nos decían a través del WhatsApp de la radio, nuestro amigo Tito dice: me encanta esta entrevista, enhorabuena, amigo, por lo menos me está sirviendo de ayuda estas palabras. Pues fíjate, a lo mejor con lo que es la inconsciencia del hecho de contar una historia personal en la que alguien se ve reflejado, conseguimos ayudar a mucha gente. Yo creo que es muy importante. Yo algunas veces me he ayudado a mí mismo, o sea, de hacer el programa por la mañana, que tú cuando estás haciendo directo a lo mejor estás hablando de varias cosas y no te enteras muy bien de nada, y luego pues sí que a lo mejor sacas un poco de tiempo mientras programas aquí, estás solo y te escuchas otra vez y dices: madre mía, eres un memo, eres un cateto, eres nada, no sé qué, no, pero algunas veces digo, coño, esto... ¿Por qué no intento predicar con mi propio ejemplo, ¿no? De decir tal. No. Y es que yo creo que lo interesante de esta trilogía del Superpapá es precisamente de que has llegado a conseguir predicar con tu propio ejemplo. Sí, además, no me utilizo yo como... O sea, yo no quiero denominarme a mí mismo el Superpapá, sino además cuando cuento el porqué, o sea, historia del Superpapá, hablo de que el superpapá, el papá de la historia se convirtió en el superpapá que su familia necesitaba. Y cuando hablo de mi libro Cómo ser un buen papá, hablo de que es un libro en el que no doy pauta. Yo no le digo a nadie cómo ser un buen papá, es decir, qué decirle a tu hijo cuando se porta así o asá. ¿Por qué? Porque para eso están los expertos. Ya, claro, por supuesto. Y además los expertos... De todas formas, algunos expertos, los expertos de oficina y de salón... Claro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es eso. ¿No? Los expertos son los que dan la pauta, pero entre expertos se pueden contradecir. Es decir, si un niño se cae y llora, hay expertos que dicen déjalo que llore porque así es como madura y es lo mejor para él. Pero también hay expertos que te dicen lo contrario. No dejes que llore, que se va a traumatizar. Yo a mi hijo se cae y llora y lo cojo. Y le digo, cachis la va, pobrecillo mi chico, joder. Claro, entonces, claro, pero imagínate que tu hijo se cae y un experto te dice no lo cojas y otro te dice que sí. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces ahí es donde... No escuchar a ningún experto. Claro, a ver, ¿a quién tienes que escuchar? Y es que a quien tienes que escuchar es a ti mismo. Exactamente, hayas hablado perfectamente. A partir de ahí, el libro Cómo ser un buen papá es un libro en el que el foco lo tienes que poner primero en ti, para tú convertirte en ese superpapá que tu familia necesita, y a partir de ahí es cuando le puedes ayudar. Yeah. Entonces es un libro de autoconocimiento, es un libro de motivación y de impulso hacia el cambio para la mejora continua. Y a partir de ahí es cuando cuando estamos más cualificados, ¿no? Entonces creo que ese enfoque es importante. Bueno, pues yo la verdad es que lo tenemos que dejar aquí, Francisco Jesús, pero sí me gustaría que, pasado un tiempo, volvieses de nuevo a estar con nosotros aquí en la radio, contarnos más cosas acerca de la trilogía del Superpapá y luego al mismo tiempo saber un poco más acerca de todo este asunto, porque me ha dejado, la verdad, con las patas torcidas. Dicen por aquí, ¿cuánto pagó por el cursillo, la web y los libros impresos? Esto es muy clásico de coaching Modernet y técnicas de venta. Bueno, esto sí que es verdad, ¿no? Yo creo que es más... la pregunta es... ¿cuánto pagaste pero no. Esto es autoedición. Vale, o sea, no es que yo contratase a este señor para que me hiciera nada. Para que me hiciera nada, sino yo lo contraté para los diseños del libro los ha hecho Juanjo, ¿no? Sí, nuestro historiador, que sabéis que es licenciado en Bellas Artes, que es un tipo que es muy creativo a la hora de diseñar y maquetar productos para su venta y tal. Y la verdad es que es una presentación bastante elegante, bastante afortunada, ¿verdad? Y ya digo, que me gustaría que volvieses. ¿Cómo puede la gente hacerse con la trilogía del Superpapá? Pues muy sencillo, si les resulta fácil recordar el título, pues elsuperpapá.es, ahí está la página web. Correcto. Y si les resulta más fácil recordar mi nombre, franciscojesusamoros.es. Yo creo que van a hacer, yo me acordaría antes de Francisco Jesús Amorós, pero bueno, yo creo que lo del Superpapá es también sencillo para entrar y desde ahí poder haceros con vuestro libro. ¿Has hecho alguna cosa de presentación o algo en algún sitio de este tema? Pues yo es que no me he enterado de nada. Yo me he enterado de esto cuando me has llamado tú. Bien, bueno, para mí no quiero explayarme mucho, pero sí que para mí fue un proceso escribir los libros porque tuve que estar a la altura y fue, digamos, necesité mucha inspiración y mucho
meditarlo mucho y muy bien para poder llegar a escribir lo que pone ahí. ¿Cuándo has escrito? ¿Por las noches o por el día? Esto es importante. A todas horas. De hecho, cuando escribí el tercer libro me encerré un mes y algo, me encerré en mi oficina, y incluso muchas noches dormí ahí buscando esa inspiración y ese momento para escribir a cualquier hora. O sea, necesitaba estar en eso. ¿Escribes en silencio o con música de fondo? Han sido muchas horas. Sí, ¿no? Entonces, ha habido de todo. Ha habido de todo. Francisco Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te emplazo a una próxima ocasión. Rápidamente llega Tina, son las 12:04. Nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que merecía la pena. Muchísimas gracias a ti por darme Elsuperpapá.es. Elsuperpapá.es. Ya podéis entrar y informaros acerca de los contenidos y al mismo tiempo de cómo haceros con vuestra trilogía del Superpapá. ¿Se puede comprar por separado también o no? Sí. Pues ya está. Os compráis el Superpapá. Y si os gusta, pues entonces ya os compráis o el papá perfecto o como ser un buen papá, ¿verdad? Y una buena mamá, venga, que nadie se enfade. Gracias, Francisco. Seguimos, no paramos. Locativa Radio.